Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades, compartiendo el video titulado Montevideo, la bahía que se transformó en ciudad. ¿Cómo se llama ese monte?, le preguntó el marino al lenguaraz tupí que lo acompañaba. El tupí pensó que en realidad no sabía cómo se llamaba. Él era oriundo de otros territorios bastante retirados y no tenía idea de cómo se llamaría ese pequeño. De todas maneras respondió: Ibiti, o sea, es un monte. Ah, dijo el marino, Ibiti, entonces se llama Monte Ibiti. Y escribió el nombre en su cuaderno de bitácora. Monte Ibiti, o mejor, Monteviti. Y de allí los cartógrafos comenzaron a copiar y recopiar el nombre. Y como solía suceder, dando lugar a una sucesión de pequeños cambios ortográficos que con el tiempo pasaron a ser también cambios fonéticos para adaptarlo mejor al idioma de los castellanos. Primero fue Monteviti, luego Montevidi, y más tarde se fijó lingüísticamente en una forma más fácilmente pronunciable: Montevideo. Y todo se inició con una traducción del lenguaraz tupí, que no sabía cómo se llamaba el cerro, dijo simplemente cerro en su lengua, que era el tupí guaraní. Como decía, ese era el nombre del pequeño cerro de 140 metros, que a pesar de su limitada altitud, sobresalía claramente en un paisaje de suaves lomas que no excedían los 30 o 40 metros. Casualmente ese cerro estaba al lado de una bahía relativamente profunda. Allí se detenían los buques que arribaban al sur de América, y esa bahía fue denominada con el mismo nombre del cerro, la bahía de Montevideo. Cuando los españoles decidieron fundar una población a orillas de esa bahía tan conveniente, no lo hicieron en la falda de ese cerro característico, sino en una península en la orilla opuesta que se adaptaba mejor para anclar las emociones y tenía más facilidades de futuro amurallamiento para ser protegida de los enemigos, que en esa época eran varios: Portugal, Francia e Inglaterra. Esa población, que como decíamos se estableció en la orilla opuesta al mencionado cerro, también recibió el nombre de Montevideo. Se le agregó su respectiva denominación onomástica. Al estilo español de la época, la adjudicaron a dos santos católicos, San Felipe y Santiago, y así oficialmente la población pasó a llamarse San Felipe y Santiago de Montevideo. Con el paso de los años, los santos se fueron extinguiendo de la toponimia, que quedó circunscripta a Montevideo a secas. Mucho antes, cuando Montevideo no existía, allá por el año 1530, había llegado al lugar un navegante portugués llamado Pero López de Sousa, que formaba parte de una armada de 5 naves y 400 hombres, que había salido 10 meses antes de Lisboa y era capitaneada por su hermano Alfonso de Sousa. Como a otros visitantes anteriores, le llamó la atención el pequeño cerro aislado en el paisaje, y ya que estaba para afirmar la soberanía portuguesa, que nunca se concretó al final, le puso nombre: Monte de San Pedro. Llegado al lugar, aprovechó la bahía para refugiarse y desembarcar en la falda de ese cerro identificatorio. Como lo harían muchos otros en tiempos ulteriores, subió a la cima y observó el paisaje desde arriba. Sus comentarios fueron muy laudatorios. Subí con toda la gente a la cumbre del monte de San Pedro, desde donde veíamos campos hasta donde alcanzaba la vista, tan llanos como la palma de la mano, y muchos ríos arbolados a lo largo de ellos. No se puede describir la hermosura de esta tierra. Son tantos los venados, gacelas, avestruces y otras alimañas del tamaño de potros recién nacidos y de su aspecto, que el campo está todo cubierto de esta caza. Nunca vi en Portugal tantas ovejas ni cabras como venados en esta tierra.
Se trataba de una bahía en las costas de un estuario que hoy llamamos Río de la Plata. La bahía, que era la única entrante costera de importancia de las costas platenses, tenía una abundante fauna de peces, aves y otros varios animales acuáticos, y estuvo poblada por siglos, tal vez milenios, por pueblos de pescadores y canoeros que más tarde fueron denominados charrúas y minuanes. Cuando llegaron los españoles y los portugueses en el siglo XVI a las regiones del sur del continente, consideraron que esa bahía, la única de dimensiones considerables en el estuario, podía albergar un buen puerto de abrigo para sus naves. La población que se estableció en esa bahía recién fue fundada 2 siglos después del descubrimiento por los europeos, y lo fue por orden de la propia corona española, y a pesar de la oposición de los comerciantes de Buenos Aires y del propio gobernador, llamado Bruno Mauricio de Zavala. Los primeros edificios y muros fueron construidos por guaraníes de las misiones jesuíticas en 1724, y la futura ciudad fue poblada con voluntarios de Buenos Aires y luego con vecinos inmigrados de las Islas Canarias a fines de la década de 1720, alrededor de 1730. El pequeño pueblo, que al principio era un puerto de reaprovisionamiento de las naves y tenía propósitos de defensa frente a los posibles ataques de la marina portuguesa, se desarrolló como puerto comercial, además de militar, a partir de la apertura al comercio internacional de los puertos del Imperio Español en 1778. Ya a comienzos del siglo XIX, en el año 1800, la actividad portuaria de Montevideo, cuya población ascendía a poco más de 30.000 habitantes, era muy superior a la de la propia capital virreinal, que tenía 4 veces más habitantes. Cuando la ciudad de Buenos Aires fue ocupada por tropas inglesas en 1806, fue desde Montevideo que se organizó y concretó la reconquista por los españoles. Como represalia, las fuerzas británicas atacaron y dominaron a Montevideo, que permaneció ocupada por los ingleses por casi un año, hasta que estas fuerzas se retiraron, dejando gran cantidad de mercaderías en la ciudad. El gobierno virreinal de Buenos Aires ordenó el envío de estas mercaderías a la ciudad de Buenos Aires, cosa que el gobernador de Montevideo rechazó, provocándose un enfrentamiento entre las 2 ciudades que quedaría como un primer antecedente de futuros conflictos. Cuando la Junta formada en Buenos Aires decidió separarse de la monarquía española el 25 de mayo de 1810, durante la ocupación napoleónica de la península, los españoles montevideanos no aceptaron dicha separación, rebelándose contra la autoridad bonaerense. Sin embargo, en el interior de la banda oriental se generó un movimiento rebelde acaudillado por un montevideano llamado José Artigas, que finalmente resultó en la ocupación de la ciudad por las tropas de las Provincias Unidas primero y por el ejército oriental a partir de 1815. Esta situación duró apenas 2 años, debido a la invasión portuguesa del territorio, que culminó en la ocupación lusitana de Montevideo en el año 1817. Durante los siguientes 11 años, Montevideo estuvo bajo control portugués y brasilero cuando este estado declaró su independencia en 1822. La desocupación de Montevideo por el Imperio de Brasil tuvo lugar luego de firmada la Convención Preliminar de Paz de 1828, en la que se decidió acordar la independencia de la provincia, que pasaría a ser denominada Estado Oriental del Uruguay, con capital en Montevideo, y que juraría su nueva constitución en 1830. En ese momento, la ciudad tenía unos 25.000 habitantes. Al concretarse la independencia, Montevideo, como capital del Estado Oriental, tendría una expansión demográfica acelerada, solo limitada por los conflictos civiles que se desarrollaron en las 2 décadas siguientes, en particular la llamada Guerra Grande, donde Montevideo permaneció aislada del interior del país por casi una década. Al fin de dicha guerra,
a partir de 1852, comenzó una importante corriente migratoria que resultó en un fuerte incremento demográfico, llevando la población a 60.000 habitantes en 1860. En gran medida, la evolución de la población montevideana y del Uruguay en general estuvo relacionada con la situación en el continente europeo y en menor medida en el Medio Oriente. En primer lugar, las guerras empujaron mucha gente a emigrar a América, sobre todo de Francia, Italia y España. La desocupación, sobre todo rural, en España e Italia, atrajeron numerosas personas y familias de las regiones menos desarrolladas de la península, como el noroeste gallego, el leonés y asturiano, y también del sur de Italia, Nápoles, Sicilia y Calabria. Mientras tanto, se desarrollaban las actividades ganaderas, se introducían los ovinos, se creaban nuevos aladeros, se instalaban los alambrados, se creaba una red ferroviaria y a partir de 1890 comenzaron a instalarse los primeros frigoríficos en la ciudad. Debido a ello se creaban fuentes de trabajo que atrajeron inmigrantes de otros países europeos, como Lituania, Rusia y Polonia, que en gran medida se establecieron en lo que se llamó Villa Cosmópolis, hoy llamada Villa del Cerro. Debido a estos aportes, la población de la ciudad llegó a los 300.000 habitantes en el año 1900. La prosperidad económica coincidió con la derrota de la última rebelión civil, sobre todo de origen rural, en 1904, y con la instalación del gobierno estatista y socializante de José Valle Ordóñez. En las siguientes 2 décadas se desarrollaron las grandes obras, como el puerto de Montevideo, la Rambla Sur, el Palacio Legislativo, la Diagonal Agraciada y en 1930 el Estadio Centenario. En ese año la población era de 600.000 habitantes. La dictadura de la coalición ribero-herrerista de Gabriel Terra, que se estableció en 1933, y la Guerra Mundial, enlentecieron el desarrollo de Montevideo, que solo se reinició a partir de 1945 y en los primeros años de la década de 1950, con el gobierno municipal de Germán Barbato, que se caracterizó por múltiples obras innovativas realizadas o planeadas. Al final de la década de 1950, la población era aproximadamente 1.200.000 personas. El cambio de gobierno de 1959 volvió a disminuir el ritmo industrial y comercial de la ciudad, que recién se reiniciaría luego de terminada la dictadura militar en 1985, y más particularmente con el gobierno departamental de Tabaré Vázquez, donde se implementaron los centros comunales zonales y la peatonización de la Ciudad Vieja. Este gobierno departamental se continuó con la intendencia de Mariano Arana y algunos años más tarde con la creación de los municipios montevideanos en el primer gobierno nacional de Tabaré Vázquez y otras numerosas obras trascendentes como el Antel Arena y la unidad agroalimentaria. En el año 2019, la población de Montevideo y su área metropolitana se estimaba en 1.900.000 habitantes.